Karma en la religión budista y en el hinduismo, creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo. Karma según varias religiones dármicas, el karma es una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se genera a partir de los actos de las personas. También conocido como un espíritu de justicia o equilibrio. Es una creencia central en la doctrina del hinduismo, el budismo, el jainismo, el ayurveda y el espiritismo. Aunque estas doctrinas expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente, el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución, o de causa y efecto. Se refiere al concepto de acción entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. Según el karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. El karma está en contraposición con las doctrinas abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Lo más parecido en el cristianismo es el concepto teológico de retribución. El karma explica los dramas humanos como la reacción a las acciones buenas o malas realizadas en el pasado más o menos inmediato. Según el hinduismo, la reacción correspondiente es generada por el dios Yama. En cambio, en el budismo y el jainismo, donde no existe ningún dios controlador, esa reacción es generada como una ley de la naturaleza, como la gravedad, que no tiene ningún dios que la controle. En las creencias indias, los efectos del karma de todos los hechos son vistos como experiencias activamente cambiantes en el pasado, presente y futuro. Etimología es errónea. La etimología karaga, causa y manas, mente, en boga en Occidente. Se hizo original a partir de la palabra inexistente karma, inventada a partir de la palabra sánscrita karman, declinación de karma. La letra N final de Karman, que no es una G, indica que se trata de un sustantivo neutro. Para analizar las raíces de la palabra karma se debe utilizar solo el término básico karma, no su declinación karman ni el inventado karmak. En pali se dice kama y en birmano kan. Karma no implica solamente las acciones físicas. Tanto para el hinduismo como para el budismo, el karma no implica solamente las acciones físicas, sino habría tres factores que generan reacciones como los actos, las palabras, los pensamientos. Tanto el budismo como el hinduismo creen que mediante la práctica de esas respectivas religiones, las personas pueden escapar del condicionamiento del karma y así liberarse de los 4 sufrimientos, que se enumeran igual en ambas religiones: nacimiento, enfermedad, vejez, muerte. La causa del karma. El concepto karma no solo tiene una dimensión moral, sino también una dimensión existencial. En este sentido, el karma se produce cuando el sujeto que ejecuta una acción no se reconoce como la causa de los efectos que esa misma acción produce, sobre todo cuando dichos efectos le son adversos. Este no reconocimiento también ocasiona la exacerbación de los efectos nocivos, porque los movimientos que hace el sujeto para solucionar el problema solo lo agravan. Ejemplo: el caso de un sujeto que al no saber nadar, y por el instinto de querer sobrevivir, en su desesperación y con sus movimientos bruscos empeora su situación. No se da cuenta de que lo que le hace hundirse cada vez más, es su propia reacción. Estas ideas del karma y del reconocimiento no son ajenas a la filosofía occidental. Por ejemplo, el filósofo alemán Karl Marx, en su obra Manuscritos económico-filosóficos, expone la teoría de la alienación, que en este caso sería otra manera de nombrar el karma por el no reconocimiento. Dice que en la economía capitalista el obrero no se reconoce como creador de los objetos que él mismo fabrica. El obrero se ha convertido en una mera mercancía. La demanda, de la que depende la vida del obrero, depende a su vez del interés de los ricos y capitalistas. Esta situación alienante ocasiona la pérdida de autonomía del sujeto, quien no es dueño de su propia actividad.
Karma y reencarnación. Usualmente se asocia el karma con la reencarnación, ya que una sola vida humana no alcanzaría para experimentar todos los efectos de las acciones realizadas, cobrar todo el bien que se ha hecho o pagar todo el mal que se ha realizado en vida. En religiones teístas, como el hinduismo o el cristianismo, existe el concepto de alma. En el caso del hinduismo, bajo el punto de vista del karma, la reencarnación sería la nueva encarnación del alma en un nuevo cuerpo físico, en tiempo futuro, en el útero de una nueva madre. En el hinduismo, el concepto de alma individual, o Jiva Atman, es una chispa del espíritu divino, Atman, que todos tenemos, a diferencia del budismo, en que el objeto de la reencarnación corresponde a un registro de la mente. Se entiende que existe un estado de pureza y sabiduría original, latente pero dormido, en la vida de todos los seres humanos. En el concepto oriental, el ser humano olvida su naturaleza superior y se identifica erróneamente con el cuerpo en cada nuevo nacimiento. La reencarnación o transmigración de las almas es el paso hacia la siguiente existencia física. El karma determina las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida. Sin embargo, el estado de pureza y sabiduría latente sigue intacto y desarrollándose lenta y progresivamente vida tras vida, en una especie de evolución espiritual del alma/cuerpo astral a través de numerosos cuerpos físicos y personajes, un largo viaje desde nuestra naturaleza inferior o animal hasta nuestra naturaleza superior o divina. Recuerdo de vidas anteriores. El Gurú Paramahansa Yogananda creía que todos los seres realizados, entre quienes contaba a Jesucristo o Buda Gautama, podrían recordar sus vidas. Afirmaba también que él podía recordar a voluntad sus vidas anteriores. En cambio, al ser humano común no le ayudaría a recordarlas, debido al peso emocional que le acarrearía. Por lo tanto, el recuerdo de esas vidas está oculto, pero guardado en la memoria del alma o en la mente hasta que la persona esté preparada para recordarlas sin daño emocional. La mayoría de las escuelas budistas enseñan que mediante la meditación se puede llegar a un estado de superconciencia llamado nirvana, samadhi en yoga, que es el fin de la existencia condicionada por el karma. Por lo tanto, la práctica budista intenta que las personas alcancen un estado de paz y felicidad absoluta en esta misma vida. Algunas corrientes minoritarias, como la del budismo Nichiren, entienden que no es posible escapar al ciclo de la reencarnación. Los niños prodigio, el karma y la reencarnación son la manera en que los orientales trataban de explicar el fenómeno de los niños prodigio, que serían resultado de muchas vidas de práctica en ese don particular. Esos niños serían almas que de alguna manera podían aprovechar el talento aprendido en vidas anteriores, que estaría almacenado en una inaccesible memoria astral o registros acásicos, listas de actividades que quedan escritas en el éter, el cual es una sustancia mítica invisible, más sutil que el aire. Historia del concepto karma en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio antes de Cristo. No se menciona ninguna doctrina de retribución mágica, ni tampoco la reencarnación. En el Rig Veda se menciona unas 40 veces la palabra karma, cuyo nominativo es karma, pero solo en su acepción como trabajo o acción. Frecuentemente utiliza en el contexto de los rituales Srauta, los ritos típicos de la cultura védica. Sacrificios de fuego en los que se mataban animales y se bebía la droga soma. Un himno del Rig Veda sugiere la creencia en la recompensa por ser dadivoso. En lo más alto del cielo están los donadores. Los que dan corceles moran con el sol para siempre. Los que dan oro son benditos con la vida eterna. El que regala ropa prolonga su vida, oh Soma. El que trae regalos se vuelve el primero en ser invitado. El que trae regalos se vuelve el jefe de la aldea. El regalo concede el caballo, concede el buey, el regalo concede, además, el oro que brilla. El regalo concede el alimento, que es nuestra vida y espíritu. El que es sabio toma el regalo como armadura. Los dadivosos no mueren, nunca se arruinan. Los dadivosos no sufren ni perjuicios ni problemas.
la luz del cielo, el universo que nos rodea, todo esto concede el regalo ofrecido en un sacrificio. Primero los dadivosos ganaron una vivienda perfumada, y se hicieron de una novia bien vestida. Los dadivosos obtuvieron su poción de licor, y conquistaron a aquellos que, sin haber sido provocados, los atacaron. Cubrieron el corcel para el donante generoso. La doncella se adorna y espera a encontrarse con él. Su hogar es como un lago en el que se abren flores de loto, como los palacios de los dioses adornados y espléndidos. Los corceles buenos para tirar cargas llevan al donante dadivoso, y hacen rodar levemente el carro del regalo. Ayuden, ustedes, dioses, al hombre dadivoso en la batalla. Que el dador dadivoso conquiste a sus enemigos en combate. En el verso 1:7:1:5 del Satapatha Brahmana, el sacrificio es declarado como el más grande de los karmas. El verso 10:1:4:1 asocia el potencial de convertirse en inmortal, Amara, con el karma del sacrificio Agni Chayana. Una cierta idea de la existencia de una ética de la causalidad se expresa en el Upanishad más antiguo. Algunos autores afirman que la doctrina del samsara, la transmigración de las almas, y del karma podría ser no védica, y las ideas pueden haberse desarrollado en las tradiciones shramana que en el milenio antes de Cristo precedieron al budismo y al jainismo. Otros autores afirman que algunas de las ideas de la hipótesis emergente del karma fluyeron desde los pensadores védicos a los pensadores budistas y jainistas. Las influencias mutuas entre las tradiciones no están claras. Probablemente estas ideas se desarrollaron cooperativamente a lo largo de un par de siglos, entre el sexto y el quinto antes de Cristo. Muchos debates filosóficos que rodean el concepto son compartidos por las tradiciones hinduista, jainista y budista, y los primeros desarrollos en cada tradición incorporaron diferentes ideas novedosas. Por ejemplo, los budistas permitieron la transferencia del karma de una persona a otra, y los hinduistas afirmaban la efectividad de los ritos Srada, en los que gracias a un ritual, se podían reducir los efectos de los pecados de los antepasados, pero tuvieron dificultades para explicar por qué era esto posible. En cambio, la religión jaina no permitió la posibilidad de transferir el karma. La primera mención clara de la doctrina del karma se encuentra en el Chandogya Upanishad, siglo VII antes de Cristo. Posiblemente el segundo Upanishad más antiguo, el más antiguo se considera el Brihadaranyaka Upanishad. Allí cuenta la historia del joven Brahman Shwetaketu, quien vuelve a su hogar después de haber aprendido todo el conocimiento védico, o sea, los rituales y las leyendas épicas contenidas en el Rig Veda. Sin embargo, se encuentra con su amigo de la infancia, quien pertenece a la casta Kshatriya, quien lo interroga acerca del conocimiento que ha aprendido. ¿Sabe ya lo que nos sucede después de la muerte? Shwetaketu admite que no, que eso no era parte de su plan de estudios. Así que se puede concluir que la doctrina central de los Vedas, compuestos entre el siglo XV y IX antes de Cristo, y del primer Upanishad, posiblemente compuesto no escrito, porque los indios todavía no habían inventado un sistema de escritura un par de siglos antes, hacia el siglo IX antes de Cristo, no dependía de una hipótesis sobre la vida después de la muerte. Shwetaketu corre a consultarle a su padre Udalaka, un erudito brahman, y le hace las mismas preguntas. Pero su padre tampoco sabe. Entonces ambos, sintiéndose engañados por no conocer la respuesta a una pregunta tan importante, recurren al rey. Resulta que él sí sabe, y les informa que los kshatriyas lo han sabido desde hace tiempo. Así que el rey les enseña la doctrina de la reencarnación por primera vez en la literatura védica, y por primera vez en todos los escritos más antiguos de la humanidad. El rey les informa que esta doctrina es comúnmente creída entre los guerreros kshatriyas. Finalmente el rey les revela que esta creencia era el secreto del poder de los guerreros hinduistas.
De hecho, aquellos que consideran sus cuerpos como simples vestidos que pueden desechar y reemplazar por otros nuevos, no tienen miedo de morir, por lo que son más intrépidos y ganan todas las batallas, y por lo tanto pueden disfrutar de todo el poder. Difusión en Occidente. En Alejandría del Cáucaso, Bagram, antigua ciudad de Afganistán fundada por Alejandro Magno, situada a unos 60 kilómetros al noroeste de Kabul, hubo una escuela de budismo con monjes budistas. Poco más tarde, el emperador indio Asoka, 304-232 a.C., envió misioneros budistas a muchos países. Durante los siglos XIX y XX, Occidente fue permeable a los conceptos religiosos provenientes de las antiguas colonias británicas y francesas en Asia. Así es como la creencia en la ley del karma ha tenido una importante difusión gracias a la penetración en Occidente del budismo, el hinduismo y el yoga, así como diversas escuelas de ocultismo, como la Rosacruz, 1614, y la Teosofía, de Elena Blavatsky, 1831-1891. A pesar de que Mahatma Gandhi, 1869-1948, era adepto a las doctrinas del karma y la reencarnación, luchó contra la injusticia, aunque se desconoce si se apoyaba en algún basamento doctrinal. Los creyentes en el karma sostienen que las injusticias sociales son simplemente la reacción de las malas acciones que habrían cometido las actuales víctimas en vidas pasadas. Cada víctima estaría sufriendo exactamente lo que hizo sufrir a otros, ni más, ni menos. En las religiones indias, en el hinduismo, según los hinduistas, el karma es una ley de acción y reacción. A cada acción cometida le corresponde una reacción igual y opuesta. El encargado de hacer cumplir esta ley sería el omnisciente Dios invisible Yamarash, el rey de la prohibición, y sus monstruosos sirvientes invisibles, los Yamadutas, mensajeros de Yama. Después de que una persona abandona su cuerpo al momento de la muerte, los Yamadutas le arrastrarían hasta la morada de Yamarash, donde es juzgado duramente de acuerdo con las acciones, registradas una por una en el libro de la vida, que recita Chitragupta, el secretario de Yamarash. Según Yogananda, las explicaciones mitológicas serían la forma de explicar ciertas energías a personas sin educación, generalmente analfabetas, de forma que las diversas formas de energías astrales, invisibles y no registrables por los instrumentos actuales, se personalizarían y explicarían como si fueran dioses, semidioses, demonios, etc. Para el hinduismo, el castigo de las malas acciones puede recibirse durante esta misma vida, si la persona realizó muchísimos pecados. En los próximos nacimientos, en variados planetas infernales. Debe recordarse que en el hinduismo, la estancia en el infierno no es eterna, ya que el propio infierno no es eterno. Igualmente, el premio por las buenas acciones puede recibirse en esta misma vida, si la persona realizó muchísimas buenas acciones. En los próximos nacimientos, en variados planetas celestiales. Debe recordarse que en el hinduismo, la estancia en el paraíso no es eterna, ya que el propio paraíso material no es eterno. En el budismo, la explicación del karma dentro de las doctrinas budistas es diferente de la hinduista. El karma no sería una ley de causa y efecto que implicaría la existencia de dioses invisibles encargados de hacerla cumplir, sino una inercia natural. Por ejemplo, si una persona roba un banco y tiene éxito, es muy probable que vuelva a robar, y si una persona ayuda a un anciano a cruzar la calle, entonces es muy probable que siga ayudando a otras personas. En ambos casos, si la experiencia no produjera buenos resultados, entonces la inercia se haría menor, el ladrón robaría menos y el filántropo ayudaría menos. Cuando un sujeto roba un banco, esta acción quedará registrada en su mente, alterando el flujo de esta, y provocando en él una percepción errónea de la realidad. Tengo derecho a tomar sin permiso las cosas que necesito. Estas percepciones erróneas le condicionarán a sufrir más adelante, pues crean un estado mental propenso a la infelicidad.
El karma no sería entonces una recompensa o un castigo mágico a las acciones, sino simplemente el hecho de que las acciones humanas tienen consecuencias tanto externas como mentales. Según otra interpretación del karma, más bien serían las dos cosas juntas, es decir, habría castigo y premio, pero no de forma mágica, sino mediante consecuencias automáticas de las acciones, en un concepto que implica la reencarnación, siempre unida al karma. Fundamentación: según el budismo, al comportarse de acuerdo con el karma, la persona debería tomar conciencia de que la búsqueda de la venganza y el mal traerá graves consecuencias en la vida diaria y en las vidas futuras. Esto permitiría aprender del sufrimiento, dominarlo y sacar provecho de él en términos espirituales para llegar al desarrollo de una vida más plena. Puesto que todo acto tiene origen en la mente, el budista debe vigilar sus pensamientos y sus palabras, ya que también pueden producir bien o mal. Cada acción y palabra, buenas o malas, sería un boomerang que a veces vuelve en la misma vida y a veces en una vida futura. El karma puede ser explicado como un fenómeno análogo a la inercia. Según esta visión, el individuo genera tendencias a través de sus causas. Un pensamiento, palabra o acción intencional, si se repite, se convierte en costumbre y condicionará una tendencia en el mismo sentido. En el futuro, las causas no necesariamente serían intencionales, sino que estarían influidas por causas previas. En este sentido, el karma constituye una influencia inconsciente, condicionante pero no determinante, pues somos siempre libres y podemos contrarrestar nuestras influencias o tendencias negativas. Aunque sean escasos en porcentaje, tenemos numerosos ejemplos de personas que han cambiado radicalmente de vida. En el jainismo, el karma es un principio básico de la cosmología. Para el jainismo, las acciones morales humanas son la base de la reencarnación, jiva. El alma se encuentra atrapada en un círculo de renacimiento y atada a un mundo temporal, samsara, hasta que finalmente alcanza la liberación, moksha. Esta liberación se consigue siguiendo el camino de la purificación. La liberación completa del karma conduce a la omnisciencia que va la jnana. En la religión jaina, el karma no solo se refiere a la causalidad de la reencarnación, sino que también se concibe como una materia tenue que se introduce en el alma oscureciendo sus cualidades naturales y puras. Se concibe el karma como una contaminación que tiñe el alma de diversos colores, lesya. En función de su karma, un alma realiza su transmigración y se reencarna en varios estados de existencia. Los jainistas señalan el sufrimiento, la desigualdad o el dolor como una prueba de la existencia del karma. Los textos jainistas han clasificado los tipos de karma en función de sus efectos sobre las capacidades del alma humana. La teoría jainista busca explicar los procesos del karma especificando las causas de su influjo, asrava, y la atadura, bandha, mostrando el mismo interés por los actos en sí como por las intenciones detrás de los actos. La teoría jainista sobre el karma coloca toda la responsabilidad sobre las acciones individuales y elimina cualquier peso sobre una supuesta gracia divina o retribución. Además, la doctrina jaina también mantiene que es posible modificar el propio karma y también librarnos de él a través de la austeridad y la pureza de conducta. Algunos escritores datan el origen de la doctrina del karma como anterior a la migración hinduaria, mediados del segundo milenio antes de Cristo. E indican que su actual forma sería el resultado del desarrollo de las enseñanzas de los sramanas, después asimilada en el hinduismo brahmánico en la época de los textos Upanishads, de mediados del milenio antes de Cristo. El concepto de karma jainista ha sido objeto de crítica por parte de las doctrinas rivales como el budismo, el hinduismo Vedanta o el hinduismo Samkhya. Explicación teológica oriental acerca de la justicia divina. El karma sería la explicación mítica que encontraron los orientales para entender por qué, si se supone que Dios es justo, a veces a las personas buenas les suceden cosas malas y a las personas malas les suceden cosas buenas. Cada uno estaría pagando acciones que no recuerda, porque las cometió en vidas pasadas.
Según el Vedanta Sutra, las reacciones del karma no se reciben en esta misma vida. Ante la pregunta de por qué a veces sí se ve sufrir a un criminal en esta misma vida, los hinduistas sostienen que en realidad estaría sufriendo las reacciones de una vida anterior, o bien pagando el karma de acciones realmente perversas en la misma vida, pues Yogananda dice que las acciones de extrema maldad suelen recibir el castigo en la misma vida. Si el karma que tenemos acumulado es de muchas vidas, una sola vida no bastaría para pagarlo y recogerlo todo en una sola vida, sino que también se necesitarían varias. Si el premio o castigo viniera automáticamente poco después, a los pocos meses días minutos, el karma sería evidente y no seríamos libres, o no tan libres. Por tanto, castigos y premios pueden venir muchos años después o muchas vidas después, cuando las condiciones son propicias, también según Yogananda. Según el hinduismo, Dios es neutral, y ha dejado a los semidioses la ejecución de la ley del karma, con sus premios y sus castigos. En cambio, según Yogananda, no habría ministros para ejecutar la ley del karma, sino que ésta se ejecutaría a sí misma como ley cósmica, astral o espiritual de forma automática. Lo bueno o malo que le sucede a un ser humano no sería algo debido a la voluntad de Dios o las deidades, que es siempre amorosa, sino el resultado de los propios actos. El karma en la cultura popular. Según una encuesta en internet, el 27% de los estadounidenses creen en la reencarnación. El músico británico y ex Beatle John Lennon, 1940-1980, tiene una canción llamada Instant Karma, 1970. El músico británico Boy George, 1961, tiene una canción llamada Karma Camaleón del Karma, 1983. Y en su canción Bow Down, Mr. Inclínese, caballero, 1991, dice: si no tomas el voto, puedes comer la vaca sagrada, pero también tomas el karma. El músico argentino Charly García, 1951, tiene la canción llamada El karma de vivir al sur, 1987. El músico argentino Fito Páez, 1963, tiene una canción llamada Nada más preciado para mí, 1987, que dice: tu amor es un karma. Es parte de la red. Pero me hace bien. La banda británica Radiohead tiene una canción llamada Karma Police, 1997. En la serie televisiva estadounidense My Name is Earl, 2005-2009, el personaje empieza a creer en el karma a raíz de ganar la lotería. La banda Las Pastillas del Abuelo tiene una canción llamada Viejo Karma, 2012. La banda La Vela Puerca tiene una canción llamada Todo el Karma, 2013. La canción Karma de la banda J-Rock Un Post Chicken suena en el opening del videojuego Tales of the Abyss. El videojuego de 2014 Infamous Second Son relaciona su trama muy fuertemente con los